Bueno, le habíamos adelantado antes, ¿no? Un fuerte sismo remeció a la región de Coquimbo. Este temblor fue de magnitud 6.1 y sabemos que generó también varios desprendimientos de rocas, por ejemplo. Ahora, ¿podría adelantar esto un terremoto más fuerte? Vamos a tomar contacto esta hora con Cristian Farías, quien es geofísico de la Universidad Católica de Temuco. ¿Cómo está? Hola, hola, ¿todo bien por acá? ¿Cómo estás por allá? Qué bueno, bien también. Bueno, voy a iniciar de inmediato con esa pregunta, que me imagino es la pregunta que siempre le hacen, pero siempre está esa duda y siempre se habla mucho que se vino un terremoto, que esto, que aquello. ¿Esto puede ser un indicio de eso o no? Ay, es como que la gente piensa que ha pasado demasiado tiempo sin un terremoto grande y como que Sí, estamos con la expectativa. claro, Una cuestión, sí, es como, bueno, es vivir en Chile nomás, en cualquier otro es lugar verdad. del mundo es raro. A ver, nadie nunca te puede decir que no a la respuesta, porque obviamente no podemos predecir terremotos, eso significa que no podemos predecir que un sismo sea precursor o no de algo mientras estás en la secuencia de sismos. Pero hay ciertas cosas que uno sí puede decir. Por ejemplo, el sismo cae dentro de lo que fue la zona de ruptura del terremoto del 2015, así que de ahí a que sea potencial precursor de algo más grande como ese terremoto, algo de magnitud 8.3, está complicado porque ya en el 2015 liberaste demasiada energía entre las placas en esa zona, entonces como que te queda bastante poco espacio como para poder generar una cuestión más grande o al menos de ese tamaño, entonces queda como un sismo del contacto entre las placas que un poco nos recuerda que siguen ahí, digamos lo que siguen Claro. acumulando energía, pero no necesariamente que esto vaya a terminar con algo más grande, porque como ya tuvimos ese más grande, es un poquito difícil pensar que ahí mismo vaya a pasar de nuevo. Pero sí nos recuerda muchas otras cuestiones también, pues esto de, oye, ¿cómo sería un sismo en verano? Un sismo grande en una zona costera en verano, que sí tenga alerta de tsunami en el futuro. ¿Cuánto de esto nos está asustando? ¿Qué cosas son las que creemos que estamos haciendo bien, las que no estamos haciendo tan bien? Y quizás esto es un buen ejemplo como para empezar todas esas conversaciones que a veces son un poquito incómodas, pero que sí son importantes para el futuro, sin duda. Claro. Es que le preguntaba también porque me acuerdo también cuando, no me acuerdo bien qué volcán fue y que empezó a manar, ¿no? Como humo. Y hablamos con un experto y nos apuntaba que, claro, en el tema del volcán sí eventualmente podría existir una erupción porque se hacen cálculos de que cada 10 años o algo así era la cifra que nos estaba entregando. Eso no se puede calcular con los terremotos. Me imagino que es una situación bien distinta quizá. O sea, es que en realidad con ninguno, si nos ponemos Ya, bien, si nos ponemos súper específicos con ninguno, con porque ninguno. que uno se queda con la idea de que hay ciclos y cuando uno le transmite la idea de un ciclo a alguien, esa persona espera un ciclo preciso. O sea, si yo te digo, cada 20 años pasa algo, todo el mundo espera que cada 20 años pase algo, Claro. pero no funciona así necesariamente. Ahora, con los terremotos, lo que sí sabemos es que al menos toma un tiempo para que acumules la cantidad de energía necesaria como para tener un terremoto grande. De ahí a que lo tengas es otra pregunta. De ahí a que, Ya. de que las placas tengan la capacidad, pero de ahí que decidan que van a hacer algo es otra cosa. Y con los volcanes pasa algo similar. Tú puedes estimar más o menos, no el tiempo, pero sí al menos puedes encontrar señales que te están diciendo de que hay un fenómeno que está pasando debajo del volcán y de ahí a lo que el volcán haga hay que seguir monitoreándolo, ¿me Claro. entiendes? Entonces, siempre la clave es el monitoreo en estas cosas, cómo uno puede ir entendiendo lo que pasa a través de ir midiendo todo lo que hay. Y en el caso de los terremotos como este, claro, uno sabe de que en Chile te aparece un terremoto grande bastante seguido. Claro, No quiero, o sea, como que en promedio tú dices, oye, sí, son 10 12 15 años, pero es un promedio. Y claro. más aún en cualquier lugar del país. Entonces, y Chile es súper grande. Entonces, hoy en día, quizás la región de Coquimbo para el sur no es la parte donde más alguien está esperando algo porque pasó el del 2015, Claro. pero sí para el norte, sí entre el sur de Perú y Arica, sí entre Iquique y Mejillones, que son zonas donde no has tenido grandes terremotos hace muchísimo tiempo. La zona de Atacama, que el último grande fue en 1922, y la zona central de Chile, que si bien estuvo el de 1985, hay cierta parte de contacto entre las placas que igual tiene una buena cantidad de energía acumulada desde hace varios siglos. Entonces, implica de que entender cómo podrían ser esos escenarios es lo que nos ayuda porque a partir de eso podemos anticipar qué cosa podríamos enfrentar más adelante y empezar a tomar medidas preventivas ante eso, aunque no sepamos exactamente el momento, digámoslo, pero sí podemos Ya. hacer mucho. Y con un movimiento de 6,1, el que se registró hoy, ¿se alcanza a liberar energía? No, no, casi Ah, nada.
Piensa que un 8 es ¿Ya? 32 veces más grande que un 7 y un 7 es 32 veces más grande que un Ah, wow. 6. Entonces, necesitarías más de 1006 para llegar al 8, digámoslo, y eso no pasa nunca. No, pues claro. Entonces, te queda un poco en eso, pero claro, aún así un 6 es suficientemente grande como para generar ciertos efectos. Vimos todos los derrumbes que hubo en los cerros, por Claro. ejemplo, y eso nos empieza a decir, oye, ya, pues con un 6 nos pasan estos derrumbes. Con el 8, ¿cómo van a estar esos derrumbes? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ya, sí. Porque ya sabes qué está pasando, ¿me entiendes? Lo ves a una escala más chica, pero cuando haces que el terremoto sea más grande en varios lugares del país, que es lo que va a pasar en algún momento de nuestro futuro, nos caen las preguntas. Pues, oye, ¿cómo vamos a trabajar con ese tipo de cosas? Porque no es solamente pensar en que el edificio se mantenga en pie después de Claro. un terremoto. El tema es, ¿le va a caer una roca a un auto encima? Las mineras, ¿por cuánto tiempo rato van a parar las mineras? Se ¿Cómo cortan van a las ser vías, todos los claro. todas las cosas que van Sí. pasando secundarias? Es una cadena de eventos que nunca lo pensamos mucho, como que siempre nos quedamos Claro, es con la verdad. primera idea, pero no tanto en la cadena de cosas que van a pasar después. Y esa cadena es donde tenemos que poner mucha atención hoy día, porque ahí es donde sí podemos tomar decisiones. Obviamente no sabemos cuándo va a pasar cierta cosa, el Mm. terremoto, digámoslo, pero sí podemos entender qué tipo de escenario es el que podemos enfrentar y ahí empezar a pensar qué podemos hacer. Ver cómo un sistema de alerta temprana nos va a ayudar con eso, ver cómo la planifica bien, que es crucial. Y esas son las cuestiones que tenemos que ir trabajando sí o sí y que estos sismos nos recuerdan que tenemos que hacerlo, porque como no las conversamos mucho, no tomamos muchas medidas al respecto como país y ese es un problema súper grande. Sí. Ahora, ¿en qué categoría entra el 6.1 en nuestro país? ¿Es fuerte? ¿Es mediano? También para entender si es que hayan existido estos derrumbes, ¿es para preocuparnos o no con esta magnitud? O sea, un 6.1 es parte de lo que el país te da, es como Ya. normal dentro de Chile. Vivimos en un país donde hay terremotos grandes, esa es la realidad. Lo que pasa es que hace rato que no sentíamos un 6.1 en la zona central, hace como un año y algo al menos. Entonces, Sí, como que eso obviamente nos te iba a llama la comentar, atención, po. sí. Siento que Claro, hace mucho no hablábamos de una magnitud superior a 6. claro. Sí. Entonces pasan esas cosas. Entonces, como eso nos recuerda que, oye, estas cuestiones pasan. Y más encima, como sea de día también, tenemos el registro de todos los derrumbes que hubo, tenemos los registros de la gente que estaba trabajando en las faenas mineras, viendo cómo los cerros también tienen pequeños derrumbes. Entonces, uno empieza a decir, oye, ya, pues esto pasa con un 6. No es extraordinario que estos derrumbes ocurran con un terremoto de magnitud 6. Mm. Para nada. Pero si no le estamos poniendo la atención suficiente, significa de que cuando tengamos el de magnitud 8, por ejemplo, en Atacama, cuando nos pasa algo así, vamos a tener muchos problemas. Y esos son ahí donde tenemos que empezar a ver, oye, estas zonas, cuán preparadas están para enfrentar ese tipo de amenazas, porque vuelvo un poco sobre el punto, las casas no se van a caer, pero todo el resto de las cuestiones que están alrededor Claro. sí van a tener. Entonces ahí vamos a tener, eso es lo que tenemos que pensar sí o sí, y que de pronto es lo que más nos está costando, porque, Mm. porque hacerlo implica tomar muchas medidas restrictivas, y tú sabes que eso aquí en Chile no es algo que nos guste mucho que digamos. Claro, es verdad, pero es importante también aprender de lo que haya podido pasar hoy, ¿no? Por ejemplo, con estos derrumbes, entre otras cosas. Aprovecho de preguntarte, en la mañana nos llegaron muchos comentarios, bueno, había muchas dudas, entre otras cosas, pero muchos comentarios de que este movimiento sonaba como un camión, que era como el paso de un Claro. camión, que se movía mucho y con harto ruido. ¿Cuál es la explicación detrás de eso? Bueno, tiene distintas ondas. Cuando, Ya, se, cuando tienes un terremoto siempre se generan dos ondas iniciales y luego aparecen otras dos más adelante. Pero las dos iniciales se comportan distinto. La primera es una onda P, que va moviendo y generando lo que nosotros llamamos cambios de volumen dentro de la roca. Y una vez de que eso llega al aire, llega a la superficie, digámoslo, esa ya. sigue moviendo y empieza a mover el aire. Cuando tú mueves el aire, lo que haces es generar ruido. Porque esos cambios de presión llegan a tu oído lo interpreta El como ruido, ruido y entendemos como. el ruido es por movimiento ¿Cómo? de aire, no no por el movimiento del suelo. O sea, lo que pasa es que el, el suelo se mueve, obvio, Ya, y eso siempre es así, podemos sentirlo porque obviamente nuestros pies están claro. ahí, o estamos apoyados y sentimos el movimiento del suelo. Pero la onda llega aquí al cambio del suelo al aire y eso igual algo hace. Mira. Igual el aire se tiene que mover, po. Y cuando se mueve el aire,
generan cambios de presión en el aire que llegan al oído de una persona, eso el oído lo interpreta como un ruido. De hecho, que nosotros hablemos y nos escuchemos en realidad es solamente porque hay aire que se está movilizando y que está cambiando su Es presión verdad. para que lo entendamos como sonido. Entonces, lo que sentimos como ruido es la llegada de las primeras ondas del terremoto. Ya están llegando a nuestros pies, solamente que son chicas, las sentimos chicas a nivel del suelo, pero a nivel del aire se sienten un poco más fuertes. Y eso hace que de este ruido como sordo, como un camión pasando, y gente que habla como si fuera un tren Claro. pasando. Y claro, mientras más grande el terremoto, este como ruido empieza también a ser como grande, largo, 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 hasta que llegan las ondas que son las ondas S y luego las superficiales, que son las que te mueven más y que son las que si el sismo es muy grande, son las que te pueden botar y son las que hacen de que ya te sientas mucho más complicado cuando está pasando el terremoto frente a ti, digámoslo. Mira qué interesante, no tenía idea que iba por ahí me esperaba otra respuesta. Muy interesante ¿Qué como respuesta siempre. esperabas? Sí, no sé. No, pero Cristian, eso. Cristian Farías, te quiero agradecer mucho por esta interesante entrevista. Muy claro como siempre. Bueno, el próximo movimiento nos volvemos a tomar contacto. Nos vemos en el siguiente movimiento. Bueno, y una cosa cortita, Dime, no olvidemos que esto también nos recuerda que es súper importante tener un buen sistema de alerta temprana en Chile, que también. todavía no tenemos a nivel nacional. Así que hay que hacer harto esfuerzo ahí y que las autoridades hagan los esfuerzos necesarios para que podamos tener un buen financiamiento para eso que es crucial para Muy nosotros. importante, sí, exactamente. Muchísimas gracias por esta Bueno, entrevista. Que estés un bien. abrazo, chao. Chao, chao.